Este es un tema en el que muestra su deseo de explicar a la ciudadanía el señor doctor Washington Pesantes, pero hay unas premisas muy interesantes respecto a lo que usted busca insertar en una potencial administración presidencial. Primero, ha tenido tiempo, doctor Pesantes, de advertir, analizar, estudiar y tomar decisiones sobre si es conveniente su candidatura. Yo le pregunto de esa manera, ¿por qué sería conveniente para el país su candidatura? Muy buen día, licenciado. Saludos a quienes escuchan la cadena Democracia el día de hoy. Mire, el país necesita cambiar para mejor. En las circunstancias actuales de profunda crisis económica, social, política, es necesario proponerle una alternativa distinta a la que el país ya conoce. Nosotros le hemos propuesto al país desde hace ya 4 años que iniciamos con Unión Ecuatoriana y que fue reconocido hace 2 años. Ese es un movimiento, doctor. Unión Ecuatoriana, listas 19. Le hemos propuesto lo que nosotros denominamos la tercera vía. En el escenario nacional, respetuosamente, porque no puede ser de otra manera, le decimos al país, no a lo que tenemos ahora. No puede continuar, ni con herederos políticos, ni hipotéticamente ni con el mismo presidente. Pero tampoco el país quiere. ¿Por qué dice hipotéticamente? ¿No lo quiere atacar de frente? No, hipotéticamente porque todavía vemos en las redes sociales las pretensiones de ese grupo Amigos por Siempre, algo de eso de Rafael Correa, que inclusive parece que les autorizaron ya a recoger firmas. Por eso digo en esa hipótesis. No quisiéramos que esto continúe. Uh-huh. Es necesario oxigenar la democracia, alternabilidad. Entonces, 10 años, 5 meses son suficientes. Han transcurrido 113 meses de gobierno y faltan apenas 11 meses. Eso no puede continuar por salud de la democracia, pero tampoco puede regresar a reproducirse exactamente lo que sucedió antes del 2007, antes del 15 de enero del 2007. Porque ya conocemos, ellos quizá fueron responsables, son corresponsables de lo que hoy sucede. Si se hubiese gobernado bien el país, no hubiese habido la necesidad de que venga un Salvador, una revolución ciudadana, el socialismo del siglo XXI. De manera que el país quiere algo distinto, quiere gente que no haya estado permanentemente transitando de partido en partido, quiere apartarse de las novelerías, llámense neosocialismo o socialismo del siglo XXI, pero tampoco quiere regresar a las prácticas neoliberales. Quiere un país en democracia, con libertades, en donde el sector privado pueda crear. No conozco país en el mundo en donde la riqueza no sea generada por el sector privado. Quiere que pare ya este desfile permanente de 27 reformas tributarias en 10 años, de manera que quiere la desconcentración del poder en una forma monopólica como se está llevando, lo digo muy respetuosamente. Entonces, Unión Ecuatoriana se presenta como la alternativa con gente nueva, distinta, honesta, que no ha estado en los distintos partidos políticos corresponsables de la crisis actual. ¿Cuentan o no cuentan los guiones ideológicos para usted? La ideología no se puede subestimar. Una persona que no tiene principios ideológicos es una especie de barco a la deriva. Más en el momento actual. El desarrollo de la democracia nos ha demostrado que tampoco se puede manejar un país ceñido estrictamente como un corset ideológico, ¿no es cierto? Yeah. Ceñido estrictamente a la ideología. El país necesita sentido común, darle soluciones a los problemas que el país requiere. Cuando usted tiene una deuda externa e interna que ya está superando el monto permitido por la Constitución, es decir, el 40% del PIB, es necesario darle un giro distinto cuando todos los poderes del Estado, los 5 funciones del Estado, obedecen a la buena voluntad de una sola persona, cuando los organismos de control tienen un verdadero cordón umbilical, cuando no hay ninguna institución que haya escapado al control de un partido político, pues entonces es necesario meditar, reflexionar para darle un giro distinto. Cuando usted fue fiscal, ¿se sintió en algún momento aliado del modelo económico, del modelo político del presidente de la República? Porque usted silenció, o más bien, le pongo la tilde en otro lado,
¿por qué usted silenció, doctor Pesantes? Digamos que elementos que ya comenzaban a visualizarse como distorsiones éticas, especialmente mucha corrupción. Usted sabe que en este gobierno se han dado episodios que el archivo de la Fiscalía General del Estado debe conservar episodios tremendos, vergonzantes y vergonzosos de todo lo que han hecho. Pero los fiscales se han hecho de la vista gorda, dicen. ¿Usted cae en ese todo? Definitivamente no. Mis actuaciones demuestran totalmente lo contrario. Primero que no me he afiliado jamás a un movimiento o partido político, jamás estuve con una banderita de Alianza País y mis actuaciones lo demuestran. Pero, no, lo que yo quería decir es que usted les disimuló y bastante. Si disimular, mi estimado licenciado, es iniciar un proceso penal en contra del ministro de Deportes, el famoso caso de los comecheques. Si disimular es iniciar un proceso penal en el Ministerio de Salud por la adquisición irregular de las ambulancias que se desarmaban con el primer paciente. Si disimular es sacar la orden de prisión y tenerlo preso por 24 horas porque los jueces decidieron lo contrario. Pero hay otra lista al ministro de Agricultura. Si disimular es iniciar el proceso por el caso de corrupción más grande en la historia de ese país llamado Palo Azul, en la que de antemano están los señores de Isaías. Si disimular es iniciar un proceso penal por el caso Corte Cervecera, es recuperar esos famosos bonos espirituales, el dinero de los bonos espirituales, y así una larga lista de actuaciones frontales de independencia total de la Fiscalía en respecto del Ejecutivo. Pues entonces esto demuestra que yo no he tenido ningún cordón umbilical que me ligue al presidente de la República ni a ese proyecto político. Yo no fui fiscal general de Alianza País, como es el fiscal actual. Todo lo contrario, fue un fiscal totalmente independiente. Y es más, usted que es observador por más de 40 años, me recuerdo yo, de profundo del aspecto político, de los problemas sociales de este país, recuerde que yo ingresé a la fiscalía en el 99. El 2004, cuando nadie conocía al futuro presidente Correa, yo fui ministro fiscal de Pichincha por concurso. Ahí es cuando yo enjuicié al expresidente Gutiérrez, es decir, actuaciones siempre verticales apegadas a derecho. Y yo llego a la Fiscalía General el 2007, después de ganar un concurso con 30 puntos de diferencia al que nombró el Congreso Nacional de ese entonces. Yo no gané con 1 o 2 puntitos. ¿Quién era Ni yo necesité que salgan a defenderme. ¿Quién era el que ostentaba 30 puntos de diferencia en relación a usted, que sobre 100 efectivamente puntos, fue el que ganó? Sí, yo gané con creo que 93 o 94 puntos y la persona que le nombraron tenía 55 58 puntos, el doctor Jorge Germán. De manera que yo llegué por propio mérito después de una carrera, a diferencia del fiscal actual, a diferencia de las personas que nombraron en Montecristi, nadie de ellos había tenido una carrera. Ellos sí estuvieron vinculados a partidos políticos. El Contralor sabíamos perfectamente que fue de la administración del señor Gutiérrez, de manera que hay una trayectoria límpida y mis actuaciones han demostrado que yo he sido totalmente independiente, tengo la capacidad ética, moral, para decirle al país que somos una alternativa. He sido un docente hasta el día de hoy por 35 años, he sido un jurista en ejercicio profesional libre, he sido juez, fiscal, de manera que conozco el país. Tal vez le faltó arrestos a usted para sancionar oportunamente desquicios, porque a momentos hemos visto locura por el dinero. Y estos desquicios provienen de 9 años de administración. En algunos episodios que me vienen a la memoria, verbigracia el tema de los hermanos Isaías. Sí. Usted dejó pasar a veces con unos recelos que no nos explicamos hasta este momento y que usted vale la pena que nos explique. Perdone, doctor Pesantes, pero lamentablemente
tenemos que anunciar que el Instituto Geofísico nos está reportando un sismo en Rocafuerte, provincia de Manabí, con una magnitud 4.5 en Richter y una profundidad de 4 kilómetros. Es un sismo casi superficial, 4 kilómetros, y magnitud 4.5. Esto para informar a la ciudadanía. Ojalá tengamos información adicional, porque esto puede haber provocado daños 4.5 a 4 kilómetros de profundidad. A ver si investigamos adecuadamente, compañeros. Bien, entonces vamos con los hermanos Isaías, que están en este momento. Me permite, porque quiero un poco, a medida de mi tiempo, compartir con Pablo Zambrano, el economista asesor económico, catedrático de la Universidad Central del Ecuador, autor del libro Visa para el Desarrollo. Yo todavía no le he podido leer adecuadamente, señor economista, pero muchas gracias, se dignó enviarme. El nombre es muy sugestivo y ahí le debo un poco de lecturabilidad a la obra. Gracias. Yo lo que quería es preguntarle, ¿alguna vez le dijo el señor candidato a la presidencia, el doctor Pesantes, oye Pablo, ¿cómo cambiamos el modelo económico de nuestro país? Quiero probar la fortaleza, antes de meterme a su libro, la fortaleza de su discurso económico, de su propuesta económica. El modelo actual, ¿qué problemas le ha traído al país? ¿Y cuál sería un modelo adecuado como para que sea aplicable a partir del próximo año? Tenga la bondad, doctor Zambrano. Gracias, Gonzalo, muy amable, y un saludo a todos los oyentes de Exa FM. Bueno, realmente el modelo económico correísta está agotado porque, bien lo decía Margaret Thatcher, ¿no? El socialismo fracasa cuando se acaba el dinero de los demás, y el dinero de los demás ya se ha acabado. Sí, definitivamente ya no hay de dónde más, ¿no? Es ese modelo estatista, ¿no? La franquicia, ese modelo estatista, digamos, ese modelo cubano, sí, venezolano, ¿no? Eso es lo que le ha hecho tanto daño al país, como bien decía el doctor Pesantes. Pero el correísmo no tiene modelo, no ha podido innovar ni una zeta de lo que es el modelo del socialismo del siglo XXI, ese es el que modelo le legaron los señores españoles. Claro, ese es el modelo, es un modelo fracasado. Existe el modelo. Sí. El modelo es consiste? gastar y gastar y gastar, endeudarse, subir los impuestos, no centralizar la administración. Correcto, centralizar la administración, no confiar en la iniciativa privada. ¿Y por qué perseveran, doctor Zambrano? El empresario es el enemigo. Bueno, me parece que es una visión ideológica, muy bien lo dijo el doctor Pesantes. ¿Un capricho ideológico? Un capricho ideológico. Nuestro movimiento lo que pretende más bien es volver al sentido común, es decir, al pragmatismo de la economía. Debemos alejarnos de ¿Se puede manejar economía con sentido común? Por supuesto. La economía, más que cifras, es acción humana. Es acción humana porque la economía, cuando no está bien manejada, representa desempleo, representa menos ingresos para el padre de familia, representa hambre, representa pobreza. Y lamentablemente consideramos de que el modelo está agotado. ¿Y qué habilidades ha descubierto en el doctor Pesantes para un manejo de la economía, por ejemplo? Sí, sobre todo lo que... las destrezas y el conocimiento jurídico, claro, es uno. Claro. Pero claro, administrar un país especialmente requiere de alto conocimiento económico y de decisión propia. Bueno, yo lo que diría, Gonzalo, y si me permite, es que básicamente el doctor Pesantes no se cree dueño de la verdad. Eso creo que es una fortaleza que él tiene, y precisamente por eso consulta con las personas que tenemos experiencia en diferentes áreas, en mi caso en el tema económico, y asimismo con otros profesionales de otras áreas, y creo que eso es importante, tener un equipo de trabajo.
Me parece que el presidente Usted sería Correa, en el cambio, ha espíritu concentrado. santo de la parte económica en la potencial No, administración Bueno, del doctor no Pesante. me creería de esa manera. Yo considero que un solo hombre no puede simplemente cambiar un país. Esto es cuestión de un equipo y nosotros Por eso le integraríamos preguntaba, doctor Zambrano, a mucha gente, ¿cuál es ¿no? el modelo que usted le ha sugerido? El modelo ¿Por qué está no se planteado. puede establecer? Este es el modelo del sentido común. No. Ya le voy justo A ver, tenga la bondad de explicarnos. Sí, precisamente una de las fortalezas de mi persona en este caso es haber escrito el libro Visa al Desarrollo, que me tomó 4 años de investigación y donde precisamente su nombre lo sugiere, ¿no? Vamos a darle un boleto a la gente, un pasaporte para que se dé una vueltita por los modelos que sí han funcionado. Y los modelos que sí han funcionado son, por ejemplo, en América Latina, el caso chileno, tenemos en el Asia, tenemos Hong Kong, tenemos Taiwán, Singapur, es decir, modelos que obviamente se en han América basado Latina, allá dice Chile. Perú también. ¿En qué basó su estrategia el presidente Humala? Y bueno, Humala ha sido pragmático, porque él empezó siendo un gobierno de ¿Y usted izquierda. quiere que Washington también sea pragmático? Por supuesto, y él de hecho y además lo es. él es pragmático. De hecho lo es, o sea, eso justamente, ser pragmático es no tener esta visión cerrada, excluyente, ¿no? En la que, por ejemplo, el caso de los préstamos, ¿de quién se recibe? Se recibe de China, no se recibe de otro tipo de organismos. Eso es manejar ideológicamente un país. Y mire, estaba revisando cifras y tenemos que de la inversión extranjera directa que nosotros recibimos, la mayor parte viene de Estados Unidos. De los 1.000 millones que obviamente en el 2015 ya se logró al fin captar algo más de lo que se había estado manejando, llegaron alrededor de 400 millones de Estados Unidos. Entonces yo creo que hacia allá debemos orientarnos. Mire, de China, que tanta alabanza les da nuestro gobierno, apenas se recibió 22 millones o 26 millones, perdón, de inversión extranjera directa. Entonces yo creo que ese es el modelo, abrirse al mundo, ser libre, ser un modelo basado en la iniciativa de los particulares, pero como bien decía el doctor, no se trata de aplicar un neoliberalismo a ultranza en donde la persona no existe, el ser humano no exista, sino básicamente tener un modelo que nos permita desarrollarnos como país. Y lo podemos hacer. Es una mixtura de apertura, pero también de bienvenida al capital foráneo. Pero por supuesto, eso, y no solo el capital foráneo, el capital nacional también, ¿no? El capital nacional, el capital ¿Cómo extranjero. atraería, doctor Pesantes? Sí, gracias. ¿Cómo atraería usted, doctor Pesantes, el capital nacional? Pero antes, licenciado, déjeme hacerle alguna precisión. Usted mencionó que en mi ejercicio como fiscal quizá hayan pasado sin la debida atención casos como Isaías. Y yo le voy a demostrar, el país conoce que cuando yo fui designado fiscal, a las pocas semanas acudí es que usted ya se pasa. Ya vamos a retomar el porque yo le voy tema. a demostrar que si hubo un fiscal. Claro. Pero contésteme la parte económica, porque estamos en aquello. Que puso el acelerador, en ese caso soy yo. Luego hablamos de aquello. Nosotros creemos que este modelo ideológico, que tiene su expresión más reciente, con la pretensión nuevamente de enviar al Congreso la ley de herencia y plusvalía. Ese es un modelo del arcaico marxismo. Claro. Si usted lee a Marx y Lenin, puedo citar el libro y hasta la página, dicen claramente abolir la ley de herencias. Es decir, esto obedece a una concepción evidentemente ideológica en un mundo que es totalmente práctico. Nosotros, ¿pero quién quería abolir la ley? Marx y Lenin proponían hace más de 200 años una de las formas de consolidar el modelo socialista o comunista era precisamente. Y entonces hay esta serie de rezagos de este llamado neosocialismo que, como bien insinuó usted, no tiene pues una creación propia. El lenguaje, la concepción viene de los primeros años de este siglo, cuando Chávez recibe a un delegado soviético enviado por Castro.
Entonces él asiste al foro de Brasil y dice, Ahí. vamos a inaugurar el socialismo en el siglo XXI, pero no ha tenido pues una contextualización ideológica que diga hacia dónde van. Y- En todo caso, se están ¿Y dando el manos. de aquí se dejó convencer por novelero? No quisiera dar juicios de valor, pero han seguido una Usted tiene mucho cuidado con el presidente. ¿Qué sabe el presidente de usted? Que Que- tiene recelo usted. El presidente sabe que soy un ¿O no? hombre recto, honesto, que me conoció hace Y 26 años. respetuoso. Siempre he sido respetuoso, inclusive con el presidente, con los expresidentes, con quienes saludo, tengo una relación con algunos de ellos cordial, pero distante, equidistante en relación con ese presidente y los demás. No puedo venir a insultar, estigmatizar. Yo me aparto del modelo que estuvo vigente en la década del 90 del neoliberalismo. Me aparto también de este modelo y sí creo en el sentido común de un buen padre de familia para administrar. Un economista al frente del Ministerio de Economía, un embajador al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, un educador al frente de Educación. Usted debe quitar las faldas del Ministerio de Defensa. Un poeta respetable no puede estar en agricultura. Hay que rescatar el sentido común. Modelos económicos, pragmáticos que tienen vigencia en el mundo. Hay una concepción ideológica llamada tercera vía, que no es una invención de nosotros ni es un eslogan, es la racionalidad dentro de un sistema de economía social de mercado. Así es. ¿Quién aplicó la tercera vía? Porque es una copia. No es exactamente una copia, pero países de Europa, del norte de Europa. Mire usted, hace escasos 2 años hubo aquí una conferencia sobre la tercera vía. Asistió el presidente Cardoso, el presidente Santos y hizo de anfitrión. Estuvieron un expresidente uruguayo, 2 expresidentes chilenos. Estuvo Tony Blair. Es decir, tomar lo positivo del sistema liberal. Yo creo en la libertad absoluta, en libertad para producir. Libertad, claro, evidentemente con el control necesario del Estado. ¿Pero no le gustaría que le digan que tiene un perfil neoliberal en su formación política? A mí no me despreocupan que me digan cualquier cosa. Yo tengo mis convicciones, una formación académica. No presumo de ser dueño de la verdad. Creo en la libertad de empresa. Insisto que no hay país en el mundo en donde la riqueza no sea generada por el sector privado. Entonces, este modelo económico en donde el Estado es el todopoderoso, es el concentrador, el que se ocupa de carreteras, de aeropuertos, de todo, menos de lo fundamental: salud, educación, seguridad, justicia. Esos son los aspectos fundamentales que debe ocuparse un buen administrador del Estado. Debe gastar menos, debe buscar cuando hay un excedente en el ingreso, ahorrar para tiempos de crisis. ¿Eso qué es? Eso es sentido común. Miren, en este país... ¿Por qué no le contagió esta sensatez al señor presidente, que se fue de golpe a lo ultra en todo sentido? Usted viajó con él al escenario donde hicieron estudios universitarios especializados en Europa. Fueron inaugurando el primer avión de los que compró el señor presidente y creo que llevaron cacharro también. Realmente, usted matiza, yo sé que lo hace para amenizar. amenizar este momento, pero poco o nada tiene de verdad lo que acaba de decir. Primero que yo no he sido ni asesor económico ni asesor político, he sido el fiscal general del Estado. En relación a su alusión, ni he inaugurado ni mucho menos. Le quiero decir que en el 2009 la universidad... Pero fueron a la universidad. ¿No? La Universidad Católica de Lovaina invitó a un acto académico a quienes habían egresado a esa universidad. El presidente Correa recibió un homenaje, me habían invitado a mí y yo acudí 1 o 2 días. El presidente, además, no fue exclusivamente, porque hay que decir la verdad, el presidente no fue claro, exclusivamente a Bruselas de recibir un homenaje en el avión presidencial, no. El presidente se fue al día siguiente a Lisboa a un foro mundial, me parece que de economía. De manera que yo no reniego, ni mucho menos, ni... de la amistad, ni cosa por el estilo.
¿Por qué son escenarios o fueron totalmente escenarios distintos? totalmente Conocía diferentes? hace 26 años, yo he tenido un buen concepto del presidente. La forma de gobernar, el equipo, muchos de estos... ¿Más el equipo o la forma de gobernar o la actitud de Rafael? Yo creo que ahí se complementa con un poco de cortesanos que no han tenido la entereza. Y yo era fiscal y yo no tenía por qué decirle al presidente está equivocado en esto, equivocado en lo demás. Y yo... se respetaron mutuamente. Desde luego, y le permití, desde un momento señalé claramente la cancha en lo jurídico las decisiones los tomo yo. Y las decisiones importantes que se tomaron en este país, inclusive respecto al caso Isaías, los tomé por propia decisión. Tomé decisiones como, por ejemplo, en el caso de Palo Azul, que no gustaron a este gobierno. Ahí tuvieron un conflicto. Desde luego, más de uno. Y recuérdese usted cuando el ministro de Justicia, el ministro de el Interior o de Gobierno tomaron ciertas decisiones desde mi punto de vista equivocados. Dije públicamente, presidente, ¿qué clase de ministros tiene? Póngales en orden, controle a sus ministros. En fin, yo siempre fui crítico. Si algo me caracteriza y es un no buen ser amigo debe hacer aquello, ¿no? Yo creo que la forma de ser leal a la amistad es ser crítico. Y lo dije públicamente como debe decir un hombre de bien. ¿Cómo se mantiene esa amistad? No lo he visto al presidente desde hace... Personalmente no ¿No le he ha visto. consultado algún detalle? Desde hace 5 años que yo dejé la Fiscalía General, no he tenido ninguna conversación con el presidente de la República. A los 6 meses que dejé la Fiscalía General, en acto de honestidad, porque no creo que se deben formar partidos ni movimientos cuando uno está en el poder, esté en el IES, esté en el ministerio, no se puede hacerlo. Por ética. Y yo 6 meses después convoqué públicamente, nos autoconvocamos en la provincia de Tungurahua y le dijimos el país necesita una tercera vía, distanciarse de este gobierno, de las formas de hacer política, de gobernar, lo dijimos hace 4 años, y también de lo que tuvimos en el pasado, y somos consecuentes. Ahora que en los últimos tiempos hay gente que se desembarca y dice que por poco les ha conocido, es distinto. Yo conocí a Rafael Correa hace 26 años, había una relación respetuosa, políticamente cada vez más distante. Yo jamás he sido parte de ese gobierno, no he sido ministro. En ese momento se denominaba ministro fiscal general, pero alguien se confunde creyendo que es parte del gabinete. No, es más, yo en la Constitución sugerí que deje de ser ministro fiscal, se llame Fiscalía General, de manera que en adelante se denomine Fiscal General del Estado, porque el ministerio tiene otra connotación. En fin, modernizamos hasta en las formas y el país conoce de magnitud frontal en todos los casos, narcotráfico, corrupción, enjuiciamiento a ministros. El caso Palo Azul, insisto, en la que yo resulto después sancionado a pagar. Aquí tengo la sentencia de un juez de la Revolución Ciudadana que me condena, entre comillas, a pagar costas procesales por haber investigado el más grande atraco petrolero de este país. Me pagan, me condenan a pagar con el fiscal subrogante, doctor Alvear, $67,000. Es decir, casi el precio. ¿Y qué tenía que ver su sucesor con este Palo Azul? Casi el precio que mi sucesor ha pagado por la mansión en la que vive. Es decir, él supuestamente compró en 80,000 y a mí me están cobrando 67,000. 67,000 por haber investigado un caso que interesa al país. ¿Qué relación tiene el fiscal actual con el caso? ¿Me preguntaba? No, le decía que la relación con el fiscal Galo Chiriboga, la relación personal. ¿Usted le conocía? Sabía que había un abogado de apellido Chiriboga, porque él no ha sido un penalista, no ha sido un académico, no ha sido fiscal, no ha sido juez. Sabía que existe cuando en el gobierno del CFP-DP, me parece que era comisario o intendente, pero no hemos sabido más en el ámbito académico y en el ámbito de los que hacemos materia penal, no hemos conocido, excepto cuando apareció a comienzos del 2011 como candidato oficial. La relación con Palo Azul, me preguntaba usted. Candidato oficial, le dice. El candidato oficial a la fiscalía. Ah. Y yo advertí al país, cuando le dije al país, antes de que se le nombre, aquí hay algunos candidatos que más que currículum tienen prontuario. Y así con las palabras claras y enteras. El señor en ese tiempo los colegas reporteros le preguntaron por qué dice eso.
Sí, porque algunos... ¿Usted contestó? Pero desde luego yo siempre he contestado, y lo contesto y sin juicios de valor. Mire usted cómo... ¿A qué se refería? Cómo en ese momento ya al doctor Chiriboga ya le denunciaron, y no cualquiera, un asambleísta, por más que sea de cualquier partido, ya le denunció que se había apropiado ilegalmente de una mansión. Aparentemente el señor Chiriboga dice que ha costado $80,000. Pero eso vale 2,5 millones, 3 millones de dólares. Se apropió de una familia extranjera. Si quiere, podemos... Pero usted me preguntó qué relación tiene con Palo Azul. El señor Chiriboga me ha perseguido desde el mismo día que le posesionaron. El señor Chiriboga... Pero yo no me quejo. Le ha buscado las costuras. Me ha buscado por todas partes. Imagínese usted que el señor Chiriboga me ha iniciado 4 o 5 indagaciones previas. Me han hecho 14 exámenes de auditoría. Pueden seguirlo haciendo. Porque cada quien... Aquí el pueblo dice, cada ladrón juzga por su condición. A mí que me busquen mi honestidad íntegra. El señor Chiriboga era gerente de Petroecuador. Él ha colaborado, de luego aparece de forajido y colabora en el gobierno de el doctor Palacios, y luego en este gobierno que ha ocupado varios puestos. Ojalá no le alcance el tiempo para alguna otra distinción. El señor, pero él era antes, cuando si yo gana la presidencia, tengo que reabrir los casos, como Palo Azul. En este país hay un mínimo de ética. Él era gerente de Petroecuador y ministro, y las publicaciones están y los tengo acá. Él santifica. ¿Galo Chiriboga fue de alguna manera corrupto en este caso? Yo no digo que es corrupto. ¿Qué le diría entonces? Los hechos son claros. Él emite informes, disuelve una comisión que lo hizo Alberto Acosta como ministro de este gobierno, ministro de Energía de este gobierno, para santificar ese acto de peculado que es Petrobras Palo Azul, esta compañía que está causando inclusive la caída de Dilma Rousseff. Mientras allá hay algo de ética y persiguen la corrupción, aquí han ofrecido el apoyo a los gobernantes brasileños. Mire usted cómo se maneja, entre comillas, éticamente el país. Y entonces, obviamente, había que poner un fiscal en el 2011. Yo no estuve ni 4 años después de haber hecho carrera. Había que poner un fiscal que vaya afín al gobierno para que haga lo que hizo. Es decir, acudir a... ¿No le sugirió alguien al señor presidente Correa? Nómbrale a Galo Chiriboga. Hay un poco de cortesanos que le hablan al oído al presidente. Yo sé que uno de ellos, que trabaja en la Secretaría de la Presidencia, fue a España a pasar una semana ya hospedado en esa embajada y a preparar el terreno en el mes de enero para en julio nombrarle fiscal general. Entonces, el doctor Chiriboga era una persona de confianza para enterrar, como efectivamente lo hicieron, enterrar entre comillas, porque eso está vivito y como peculado no prescribe, algún momento habrá que reabrir. Cuando yo terminé mi función de fiscal, al poco tiempo acudió a la corte el doctor Chiriboga y dijo un absurdo jurídico, porque el fiscal, luego de una investigación, o acusa o se abstiene. El señor Chiriboga, en su desconocimiento, dijo: ni acuso ni me abstengo. Esto no es ni blanco ni negro, esto es redondo. Señora Lucy Blasio, que hoy trabaja con él, esta juez de ingrata recordación, y que yo prácticamente le expulsé de la fiscalía. Así fue. La señora Blasio le dice, anule el proceso y declare condenados en costas a los que investigaron. Vaya a ver si esto no es jauja, esto no es Macondo. Y así lo hicieron. Nos condenaron a nosotros. Y así me han seguido una serie de pseudos procesos en los que no han podido involucrarme en nada. Es más, le han perseguido al perito que nosotros nombramos, y el perito dijo: aquí se confirma los informes anteriores en donde establecen que Petrobras está llevando petróleo, 100 millones de barriles, 100 millones de barriles. El promedio de estos 8 años de gobierno ha sido de $80. Multiplique 100 millones por 80, hablamos de 8,000 millones. Es decir, si por cada punto del IVA el gobierno obtiene 400 millones, haga cuenta cuántos puntos habría que subir para igualar esa cifra. ¿Quién se llevó semejante cantidad de dinero? Se llevó Petrobras. ¿Se repartieron? Se llevó Petrobras con la complicidad de algunos ecuatorianos. ¿Quiénes? De algunas empresas. No deje flotando. Usted conoce todo el rollo. Aquí hay una larga lista en la que están abogados, en la que están los socios. Y puntualicemos.
es la adjudicación a ese pozo que después termina con Petrobras, se lo hizo a los hermanos Isaías, Petro, Manaví y Caimán de los Isaías. De manera que la respuesta está ahí, y todos sus acólitos. Se ha dicho algo como esto. ¿Por esas relaciones todavía están en Miami? A los señores, desde luego, mire, a los señores de Isaías pero se ha usted dicho. tampoco les pudo traer, y ya nos estamos metiendo en el tema. A los señores Isaías quizá no les importe mayormente. El tema. Digo mayormente el tema de las incautaciones, claro, porque eso alcanzaría a 400 millones. Incautaciones que pasan de manos de los Isaías a manos de Pedro Delgado, es decir, prácticamente los mismos. No les importaría tanto eso, porque finalmente son 400, 500 millones. Para nosotros una fortuna, para ellos nada. Nada si compara los 8.000 millones de perjuicio al Ecuador en Petrobras. Ellos se resarcieron sus hipotéticos daños con palo azul. Los señores están prófugos desde junio del 2000. Estamos en junio del 2016 y los señores no han sido ni extraditados, no han cumplido un día de prisión. Ese proceso duró más de 14 años. Hoy se han agotado todas las instancias. Creo que falta la instancia celestial para que Dios castigue a los deshonestos. Cuando yo fui fiscal general del Estado, a los pocos días acudí a la corte y les dije, señores, estamos en el 2008 y hasta hoy no se ha formalizado la extradición de los señores Isaías, y el país lo conoce. Yo le denuncié al país como, habiendo yo ido a Estados Unidos a averiguar el por qué y a pedir al Departamento de Estado por qué no se extradita a los señores Isaías, me dijeron, mire, este es el expediente, ni siquiera lo han completado. De aquí constaba en la corte que enviaron 1.500 hojas, pero ya llegaron apenas 800. ¿Y usted complementó? Desde luego, yo, sin ser mi exclusiva responsabilidad, por eso le compete, de acuerdo a la ley de extradición, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, y yo complementé, exigí. Cuando yo me retiré de fiscal, el doctor Chiriboga nos dio la nueva de que han negado la extradición. ¿Conformarnos con eso? No, hay que insistir en la extradición de los señores Isaías. Hoy existe un nuevo episodio que no tiene que ver con extradición. Si gusta, yo se lo explico, pero hay que indicar que este proceso ya dura 14 años. Ellos han acudido inclusive a la Corte Constitucional. En septiembre del año pasado les negaron. Es decir, aquí ha habido toda clase de recursos, apelación, casación, de hecho, absolutamente todo. Y este nuevo episodio que los últimos días ha dado que hablar a la prensa nacional, porque recién el 15 de junio, hace escasos 7 días, se conoce de una resolución. No es sentencia. En esencia tampoco es una resolución, es un dictamen. No es de la ONU, es del Comité de las Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos, que no es vinculante, que no es imperativa, que no obliga al Estado ecuatoriano y que hace algunas observaciones respecto, no del proceso penal, que inclusive textualmente lo dice este comité, no hay nada que observar, en definitiva ha sido legal, yo intervine e impulsé, insisto, y se refiere, sí, a la incautación de los bienes de los señores Isaías del 2008. Pero mire usted, habiéndose cometido el delito entre el 99 y el 2000, ¿por qué se esperó tanto para incautar los bienes? Y yo, en honor a la verdad, yo creo que la decisión del presidente de incautar los bienes fue una decisión adecuada. Que no se observaron, quizá, eso no les correspondía a la Fiscalía, eso lo hizo la AGD, es un proceso administrativo, que no se observaron quizá algunas formalidades legales. ¿Por qué piensa que demoró tanto en incautar los bienes de los Isaías? ¿Había alguna conexión, alguna gratitud? Miren, ¿alguien les sostenía a los que no caigan en desgracia frente al gobierno del presidente Correa? Los Isaías. Permítame. Y luego vinieron ya tantas las cosas, las presiones, quiero decir, que no tuvo más que quitarle los bienes. En ese aspecto yo creo que ha habido honestidad de parte del presidente de la República. Habían pasado 8 años y los señores de Isaías seguían dando dilatorias, han tenido un ejército de abogados a quienes tampoco voy a estigmatizar. Ellos, los de Isaías compran servicios profesionales como se compra cualquier mercadería en el mercado.
y dieron una serie de dilatorias. No se olvide que inclusive, pero usted además de favores de muchos que han estado en los distintos gobiernos, ellos también incurrieron en conectar ciertos jueces. ¿O acaso el país olvida de la señora Basilio, una juez? ¿Y cuántos jueces destituidos? Yo, Washington Pesantes, en mi calidad de fiscal general, pedí la destitución, y así se procedió a destituir una sala completa de la Corte Nacional de Justicia porque pretendió cambiar el tipo penal que en el 2003 ya un hombre honesto como Bermeo, el doctor Bermeo, sí, tomó la decisión de llamar a juicio. Antes, la doctora Mariana Yepes había presentado en el 22 de junio del 2000 la excitativa fiscal o excitación fiscal, porque en ese momento se manejaba otro proceso, otro procedimiento. De manera que ellos han optado una serie de medidas para dilatar, y aquí algunos han sido concupiscentes, inclusive jueces. De parte de la Fiscalía, al menos de mi administración, se agilitó la extradición. Es más, pero la sentencia recién se da en el 2014. Y es porque yo insisto, desde el 2008 que se dicte una sentencia, vigilo la actuación de los jueces. Alguien dirá que el doctor Pesante se excedía. Yo he escuchado comentarios de este mismo fiscal. Pero usted también le perdonó a Fabricio Correa de alguna manera. Usted cogió los contratos y los que estaban como los primeros indicios de Paper Panamá. A ver. Ahí puso el dinero el señor hermano. Mientras yo apoyé a que se tomen medidas papelito, por favor, administrativas e impuse el proceso jurídico, mire usted como el actual fiscal, usted es un periodista que está al día de todo. Hace un año aproximadamente, un poco más, cuando fugó Pedro Delgado, casi digo Pedro el Grande. Pedro Navaja, ¿no? El Pedro Grande. el Grande, sí. Cuando fugó Pedro, dijo, el fiscal está resentido. Está resentido porque yo no le hice caso. Él me pidió, aquí está en mi teléfono los mensajes en la que me ruega, me insiste que yo desincaute, ¿sí? Devuelve uno de los bienes incautados en Pagran, empresa que debía 6 millones. Aquí sabemos que los señores allá tenían una serie de testaferros, es decir, gente que administraba sus bienes, que servía para esconderlos. Y el señor fiscal le pide que desincaute. Cuando la prensa le pregunta al señor fiscal, ¿es verdad? Dice, sí, yo estuve actuando para evitar un perjuicio a prestigiosas familias guayaquileñas. Es decir, el fiscal cambió su rol. Abogado defensor o para un funcionario, para las familias distinguidas. Un fiscal con entereza no puede hacer eso. En otro país eso se llama tráfico de Fabricio Correa. Tráfico de influencias. De manera que... Lo de Fabricio Correa. Lo de Fabricio, a ver, en la Fiscalía jamás hubo proceso penal por ningún caso de Fabricio Correa. Fabricio Correa, usted a ver, yo no le he perdonado porque no había ningún delito que perseguir. El señor economista, que es ingeniero Correa. Aquí está ahora. Ingeniero Correa acude un día a la Fiscalía de Guayaquil y dice, señores, aquí traigo un cartón de denuncias en contra del Ejecutivo. Y yo miro por la televisión, me informa el fiscal provincial y digo, ¿dónde está el cartón de denuncias? Había 2, 3 hojas de hipotéticas hechos con carácter de delito. Ordené que se investigue y dije públicamente, seamos serios, esto no es un circo. Eso no es un circo, investiguemos lo que hay que investigar. Pero tenía papel, tenía empresas de papel en Panamá. Él dijo, Fabricio, y usted lo llegó a conocer aquello, estableció aquella realidad. Pero el tener, per se, el tener una empresa de papel en ese offshore, tiempo. En ese tiempo ni en este tiempo, per se, son delito. El señor lo que tuvo es juicios iniciados por la Procuraduría. Contratos. Pero es que eran contratos. Eso, pero un contrato... Pero es que saltaba hasta el cielo su hermano. Pero es que no es delito que el señor... yo no vengo a defenderle a nadie, pero debo ser objetivo como siempre, jurídicamente, yo tengo mi información, el haber contratado con el Estado
habiendo comprado esa compañía, ¿cómo se llama? Como Prodesur, ¿cómo se llama la compañía? ¿Alguien Cosurca. Él ha comprado silenciosamente, porque el presidente dijo que no sabía, Cosurca, y gana, según él, se hace adjudicar, según otros, contratos. Eso es una actuación que la nombre de su hermano. ¿Quién no le va a asignar? Es una falta de ética, indelicadeza. Una serie de cosas que debía investigarse en el ámbito de lo civil. La fiscalía es ¿Nunca le reclamó de aquello el señor presidente? ¿A mí? Como amigo. A mí no me tenía que reclamar absolutamente nada, porque si yo pero hubiese... usted llegó a saber. Si yo hubiese... Claro. ¿Y qué hizo? Pero si el señor ingeniero Correa acude a la fiscalía y lleva un ejército de periodistas, pues siempre le gustó un poco de show, y dijo: señor fiscal, aquí está mi declaración de bienes. Y ocultó con su mano la cantidad de dinero que en ese momento tenía. Y yo le dije: a mí no me tiene que presentar. Vaya a donde el Contralor para que le haga un examen. Y pues ahí terminó ese episodio, de manera que yo ni soy el persecutor per se, ni soy el perdonavidas. No hubo un caso penal en la fiscalía en caso de Fabricio Correa. No hubo jamás. ¿Cuántos perdonavidas se le escaparon a usted sin su conocimiento? Que yo recuerde, ninguno. Yo tuve una presencia íntegra en la fiscalía que hoy es reconocida. En las actuaciones judiciales, más de 8.000 resoluciones. La transformación de la fiscalía. En mi tiempo se entraba por concurso. Todos los fiscales provinciales fueron fiscales de carrera. Y yo hago toda la infraestructura, excepto 3, que lo hizo la doctora Mariana Yepes, 3 edificios, 3 en Quito, Guayaquil y Cuenca, como siempre. Yo hice 80 en todo el país. A esos contratos, y muchos eran de la GD, esos edificios en su tierra, en Otavalo, en Ibarra, en Cotacachi, en todas partes. Hice una fiscalía incluyente. Hice una transformación tecnológica, inauguré el sistema de protección. Eso es cierto. Todo lo que sé, de manera que la gente reconoce. Por eso yo me he arriesgado de dejar la parte académica y ser un maestro ya de 35 años. Yo comencé en una escuelita de campo y soy orgulloso, profesor del 24 de mayo acá, y bueno, hasta hoy docente universitario. Me he arriesgado a dar un paso desde lo académico y lo profesional a estos terrenos fangosos de la política, porque en este país resulta que ser político es sinónimo de deshonestidad en la mayoría de casos. Pero habemos ecuatorianos que sentimos orgullo de pertenencia, que queremos aportar para que el país tome un sendero distinto al que ha tenido los últimos años. Es una sana aspiración, no una ambición. Mire, yo como no he vivido en la política, en la hipótesis de que no fuera gobierno, no ha pasado nada. Yo continúo con la cátedra, yo continúo con mi ejercicio profesional libre, de manera que como no soy un político, entre comillas, profesional, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. He cumplido con mi compromiso cívico, decir al país, este país no se agota ni en el partido único, ni en lo que llamaron partidocracia. El país va más allá de eso. Hay una opción distinta que los ecuatorianos respaldan. Pero usted ha pasado en mucho un 58%. Tiempo con pantalones cortos en política electoral. ¿Por qué no se anima y se pone los pantalones? Claro, sí, claro. Cuando me invite más frecuentemente, mi querido Gonzalo, y yo estaré. Pero además yo no creo. A ver. Hay algunos que. Por lo menos unas 10 ocasiones usted estaba indispuesto, usted estaba de viaje. Pero es que mire, no quería todavía que. Por eso le estoy diciendo. Yo tengo una especial deferencia por usted, y usted lo sabe. Yo creo que de los periodistas que vienen a hacer aquí una especie de paradigma lo es usted, y no lo digo ahora, lo he dicho en privado más bien, y siempre he estado dispuesto. Lo que pasa es que me he dedicado todo ese tiempo a organizar el movimiento en todo el país, entonces ha coincidido. Pero ¿Está ya organizado? Está organizado en 24 provincias, me parece que me falta 1 o 2 provincias, pero está organizado y aspiramos a ser una verdadera alternativa democrática en el país, porque mire usted, este socialismo viene a ser la antítesis de la democracia. Más bien se parece a una monarquía. La república es lo contrario de la monarquía. ¿Para qué la Revolución Francesa? Para que las testas coronadas, para que el rey y el monarca
que concentraba todos los poderes deje de ser tal y haya una alternabilidad, haya división de poderes. Pero yo no he conocido, he leído bastante marxismo y yo no he encontrado nunca que el socialismo en esto sea sinónimo de monarquía. Aquí hay y usted observó bien de inicio, ¿es esto socialismo? Me nos preguntaba, y yo creo que en mucho no lo es. En el manejo económico creo que se apega al marxismo ortodoxo y mucho arcaico. Doctor Pesantes, ¿a quién le ganaría, pregunta final, con más holgura, con más tranquilidad? ¿Cuál sería vencido por el candidato Pesantes de los dos candidatos del presidente Correa? ¿Glass o Moreno? ¿Moreno o Glass? ¿A quién le vencería con más facilidad? El país no requiere vencer ni al partido único ni a la partidocracia por sí mismo. El país necesita vencer los problemas fundamentales. El desempleo que ya rebasa el 56%, la desocupación y subocupación. Necesita vencer al despilfarro, necesita vencer a la corrupción. Y en un gobierno de nosotros hay que vencer la corrupción examinando los casos en las fiscalías más grandes de contratación de este gobierno, sin impunidades, pero sin persecuciones, de manera objetiva y jurídica. Resolver los problemas del país es lo que se requiere, más que vencer a Glass o Moreno, como usted me pregunta, o del otro lado a quienes también ya han sido innumeradas veces candidatos, han sido asambleístas, diputados, y que de cierta manera pues contribuyeron a crear el escenario para que venga El Salvador, como dirían algunos. Respecto a la corrupción, ¿no cree que usted dejó un congelador seguramente lleno de procesos que no alcanzaron? Por ejemplo, licenciado. Isaías. No, yo fui el fiscal que más impulsó. Ya, pero el otro tiene como 8 congeladores. Le gana en ese sentido. El actual tiene 8 congeladores. Si sumamos son 9 congeladores, ahí está toda la impudicia. Ahí está centrado prácticamente lo que el pueblo ecuatoriano con impotencia clama que salga afuera, que conozcamos realmente quiénes son los pícaros de esta coyuntura y de la anterior y de las anteriores. Así es. Pero la impunidad es la que manda. La gerente general de este país se llama impunidad. ¿Usted qué opina? Mire, que yo he dejado en el congelador ni medio congelador, pero que después se han acumulado muchísimos, eso es cierto. Acuérdese, por ejemplo, yo creo que aquí, si se predica la honestidad o el pacto ético, hay que ser éticos hacia afuera y hacia adentro. ¿Por qué no pide la renuncia de los funcionarios que tienen en Panamá a las empresas offshore? ¿No es cierto? Y que han disimulado, porque no toda empresa offshore necesariamente ha de ser corrupción. ¿Cómo cuántos Mire habrán? usted cómo ¿Cuántos habrán de la plana mayor de este gobierno? Debe sobrarme los dedos ¿Faltan de la las mano cifras? Y de los pies. Mire usted cómo el fiscal general ¿Pero por qué no los Washington denuncia? Pesantes en su ¿Cómo tiempo vamos a confiar en un candidato que sea Milana? le dijo en no decir los nombres de los que tienen papeles Paper Panamá. Invíteme para otra reunión, yo le doy un listado. Mire Bueno, usted cómo este ustedes gobierno, son testigos. inclusive cuando este gobierno amnistía a los gerentes de la AGD, 4 de 5 prófugos de la justicia, a 2 les enjuicié yo, desde ministro fiscal de Pichincha. O sea, yo he sido siempre consecuente. Y en la constituyente propone la amnistía y el fiscal general, yo. Le digo al país, le digo a la constituyente, le digo al presidente, amnistía solamente por delitos políticos. Y este delito de peculado es un delito común, bastante ruin y silvestre. Más fuerza contra ellos. Me aparté siempre. El presidente quería combatir la corrupción de inicio, pues debía haber sido consecuente con lo que dictan las leyes y les amnistiaron. Algunos siguen en Estados Unidos. De manera que yo sí le digo al país, he cumplido en mis 35 más años de servicio al país. Si haber estado en tiempo del presidente Correa
es ser aliado de él. Entonces yo he sido aliado de los 35, desde hace 35 años con los sucesivos gobiernos, porque yo he sido maestro primario, secundario, universitario, juez, fiscal, abogado en libre ejercicio, en fin. De manera que siempre a su orden, y dejo absolutamente claro, el tiempo va a ser corto y usted tiene aquí un invitado especial. Gracias, mi estimado licenciado, siempre un placer compartir con usted y mi distinguido amigo, profesor también universitario, el doctor Pablo Zambrano. ¿Es su asesor económico o uno de los asesores económicos? Mire, cuando nosotros seamos gobierno, gobernaremos con el sentido común. Yo leo siempre lo que escribe Mauricio Pozo, lo que escribe este joven Esteban Albornoz, y yo no tengo estigmas ni prejuicios. Y plantean cosas que son sensatas, de manera que un gobierno, un próximo gobierno de Unión Ecuatoriana, gobernará con sentido común. Insisto, a educación un educador, a relaciones internacionales, relaciones Ministerio de Relaciones Exteriores, un embajador de carrera, un economista con experiencia, no solamente en la cátedra, sino en la práctica, debe estar al frente del Ministerio de Economía, y así. No, yo no creo que hay un círculo virtuoso de 30 o 40 que son los únicos de mentes lúcidas. El país tiene lucidez en distintos sectores, entonces no hay que ser sectario. Muy bien. Gracias. Toda la oportunidad, pues, doctor Pesantes, como damos a todos, toda la oportunidad para que usted haya ejercido su derecho de proponer al pueblo ecuatoriano y de entusiasmarlo en su potencial candidatura a la presidencia de la República. Cuando se inscriba, diré el candidato oficial del movimiento Unidad Ecuatoriana. Unión Ecuatoriana. Porque hay otras unidades. Nosotros propusimos unión al Ecuador hace más de 4 años. Me han invitado a las distintas unidades. El IEPI, por si acaso, funciona en el edificio que está allí para que usted inscriba en realidad. Registre, pero es que algunos creen que ellos son los inventores. Nosotros creemos en la unión de los ecuatorianos. No sectorizar, no polarizar. Es la única forma de sacar adelante al país en un mundo competitivo. Gracias nuevamente, mi estimado licenciado. Usted me pedía la palabra. Sí, o sea, lo que sí debe quedar claro es que acá va a pasar lo que está ocurriendo ahora en Argentina, por ejemplo. Se han destapado todos esos casos de corrupción una vez que el kirchnerismo ha dejado de ser gobierno. Entonces, yo confío en el doctor Washington Pesantes y por eso le estoy asesorando en materia económica. Pero como él bien decía, yo no seré la única persona que tendré el privilegio de estar en este tema económico, sino mucha más gente como, por ejemplo, el economista Pozo, Pablo Lucio Paredes, gente brillante que realmente ha sido marginada en este gobierno. Washington Pesantes, señoras y señores, en Cadena Democracia.